¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un caso verdaderamente fascinante, una de esas sentencias que, de verdad, marcan un antes y un después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la historia de cómo la justicia tuvo que enfrentarse a un adversario silencioso, pero implacable, el paso del tiempo. Y todo se reduce a esta pregunta, que es clave. Piénsenlo un momento. ¿De qué sirve una compensación económica, una reparación, si para cuando llega a las manos de la víctima, la inflación, la devaluación, ya le comieron todo su valor? Pues justo ese es el corazón, el meollo del caso Godínez Cruz. Todo empieza aquí, con este número. En 1989, la Corte ordena el pago de 650,000 lempiras para la familia de Saúl Godínez Cruz. Parecía el final de una lucha larguísima, pero no. En realidad, era apenas el comienzo de otra batalla legal completamente nueva. Miren, para entender bien este caso vamos a seguir este camino. Primero, veremos por qué esa indemnización estaba en la cuerda floja desde el principio. Luego, el doble problema que enfrentó la Corte, la inflación y un pago que nomás no llegaba. Después, la solución, que de verdad es una genialidad jurídica. Y cerraremos con el legado, el precedente que dejó para siempre. Ok, arranquemos con el primer punto. Como les decía, la sentencia original parecía muy clara, muy sólida, pero tenía, por así decirlo, un punto débil, una vulnerabilidad que casi ya hace colapsar por completo. Y aquí está el nudo de todo. La mayor parte del dinero, casi $500,000 de lempiras, se puso en un fideicomiso para la hija de la víctima. Pero ojo, ella no podía tocar ese dinero hasta cumplir 25 años, o sea, hasta el año 2007. 18 años después, imagínense qué le pasa a una suma de dinero guardada casi 2 décadas en una economía latinoamericana. Pues la Comisión Interamericana levantó la mano inmediatamente. Lanzó una advertencia muy seria. Dijo, a ver, esto es predecible. La inflación se va a comer ese dinero y va a anular prácticamente el valor de nuestra decisión. O sea, la propia justicia estaba en riesgo de volverse un simple gesto simbólico. Y aquí la cosa se pone súper interesante desde el punto de vista jurídico. Porque la Corte se encontró en una encrucijada. ¿Cómo protejo el valor de la reparación sin alterar una sentencia que ya es cosa juzgada? ¿Es una interpretación o una modificación? La comisión tenía un argumento muy práctico. Dijo, señores, la sentencia no previó esto. Todos sabemos que hay inflación en la región, es obvio que el dinero va a perder valor. Hay que hacer algo. Y su propuesta fue muy concreta, ajustar el monto a un valor constante, como el dólar, para que la reparación fuera real y no se la llevara el viento. Pero del otro lado, Honduras se plantó firme con una defensa puramente legalista. Su postura fue, un momento, la sentencia es definitiva, es clara, y dice lempiras, no dice nada de ajustes. Para ellos, lo que pedía la comisión no era interpretar, era modificar una sentencia firme, y eso, pues no se puede. Este cuadro resume perfectamente el dilema. De un lado, la Comisión buscando proteger el espíritu de la reparación, una justicia material. Del otro, Honduras, defendiendo a capa y espada la letra de la ley y la seguridad jurídica. La gran pregunta era, ¿qué pesa más? Y bueno, por si la discusión sobre la inflación no fuera suficiente, ¡pum!, surge un segundo problema que vino a complicarlo todo todavía más. Resulta que, mientras se discutía sobre el futuro del dinero, el Estado simplemente no pagó. El pago se retrasó. Esta línea de tiempo es brutalmente clara. La sentencia se dicta en julio, tenían 90 días para pagar, y para julio del siguiente año, 8 meses después del plazo, nada. El tiempo seguía corriendo, y con cada día que pasaba, la indemnización valía menos. La injusticia se estaba haciendo más grande. Y la comisión no se anduvo con rodeos, le puso números al daño. Dijo, este retraso ya causó una pérdida real de más del 30%. ¡30%! Ya no era un riesgo a futuro, era un daño presente, concreto y cuantificable. Así que el debate se amplió. La comisión ya no solo pedía proteger el dinero a futuro, ahora exigía reparar el daño ya causado por la demora, o sea, pagar intereses y compensar la devaluación. ¿Y qué dijo Honduras? Pues que no fue a propósito, que fue por problemas de presupuesto y que la sentencia original no decía nada sobre intereses por tardarse. La Corte entonces tenía 2 problemas enormes sobre la mesa. ¿Y qué hizo? En lugar de enredarse, sacó de la chistera una solución brillante, una especie de doble llave jurídica para abrir las 2 cerraduras. Esta era la pregunta del millón, el verdadero reto para la Corte. ¿Cómo podía hacer justicia real, proteger el dinero de la familia, pero sin violar el principio de cosa juzgada, sin modificar su propia sentencia? Su credibilidad estaba en juego. Y esta fue la genialidad. La Corte usó 2 herramientas distintas de su caja. Para el problema de la inflación a futuro,
usó la herramienta de la interpretación. Pero para el problema del pago tardío, que ya había ocurrido, usó su poder de supervisión de sentencias. Una estrategia para cada frente de batalla. Y la solución al primer problema, el de la inflación, estaba ahí, escondida a plena vista en el texto original. En esta frasecita, en las condiciones más favorables. La Corte dijo, a ver, esto no es un adorno literario, es una orden. Una orden para que quien maneje el fideicomiso se asegure de que el dinero no solo se conserve, sino que crezca. Básicamente, la Corte aclaró que condiciones más favorables significa que el fiduciario tiene el deber activo de invertir ese dinero, de buscar la manera, ya sea con dólares, bonos o lo que fuera, de que el capital mantenga su poder de compra y además genere rendimientos. Actuar, como se dice en derecho, como un buen padre de familia. Y para el segundo problema, el del retraso, la Corte usó su otra facultad. Dijo, como no cumpliste a tiempo, ahora, como parte de la ejecución de mi sentencia, te ordeno 2 cosas más. 1. Pagas intereses por todo el tiempo que te tardaste. Y 2. Me compensas la pérdida de valor que tuvo la moneda en ese periodo. El mensaje fue contundente. Y para los que nos gusta clavarnos en los detalles procesales, hay un punto muy interesante. El juez Pisa Escalante emitió un voto concurrente. Estaba de acuerdo con el resultado, pero no con el método. Él decía que la Corte ni siquiera necesitaba interpretar nada, que todo esto era simplemente parte de su poder inherente para ejecutar y hacer cumplir sus fallos. Una sutileza jurídica que da para un buen debate. Muy bien. Después de todo este recorrido, de esta batalla legal contra el tiempo y la economía, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la verdadera herencia de este caso? Pues el legado es este principio, que hoy parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario. La justicia no termina cuando se dicta un número en una sentencia. La verdadera justicia consiste en asegurar que esa reparación sea efectiva, que tenga un valor real y que cumpla su propósito, sin importar cuánto tiempo pase. Y este caso nos deja con esta pregunta, que sigue más vigente que nunca. Es un reto para todos los tribunales de hoy. ¿Cómo pueden anticiparse a factores como la inflación para que sus decisiones no se queden en el papel? Se trata, ni más ni menos, de garantizar una justicia que perdure. Una justicia a prueba de todo, incluso del tiempo.